Bien, en el mismo tenor, le toca el uso de la voz al doctor Armando Adriano Fabre. Él nos estará exponiendo el tema testamento público y etapas del juicio sucesorio. Me permite leer una pequeña síntesis del doctor Adriano. Armando Adriano Fabre nació el 30 de agosto del 65, es hijo de padres veracruzanos, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, es titular de la Notaría Pública 61 de la ciudad de Boca del Río, Veracruz. También se desempeña como catedrático en el sistema escolarizado de la Universidad de Jalapa y catedrático en el sistema escolarizado y sistema abierto de la Universidad Veracruzana de la Facultad de Derecho. Posee el título de maestro de la maestría en Derecho Constitucional y Amparo impartido por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, así como maestro de la maestría en Derecho impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Es doctor en Derecho por la Universidad de Almería, España. Posee el grado de doctor en Derecho a partir del 26 de abril del año 2013 por la Universidad de las Naciones. Cursa y aprueba el diplomado en Derecho Tributario por el Instituto Tecnológico de México. Entre sus actividades profesionales figura la de haber sido director del Instituto de Pensiones del Estado, director jurídico de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, comisionado electoral en la Comisión Estatal Electoral del Estado de Veracruz, asesor del Consejo General del Instituto Federal Electoral en la Ciudad de México, secretario general de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, abogado postulante del Departamento Jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz. Ha participado como ponente en diversos foros en materia electoral, civil y notarial, así como cursos y diplomados relacionados con el ámbito electoral, notarial y constitucional. Doctor, le cedemos el uso de la voz. Adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias por esta gran oportunidad. Gracias a todos, a mis compañeros que me antecedieron, a ti, Carlos, y en especial a la doctora Petra Armenta Ramírez por esta oportunidad. Me toca hablar, ya después de todo lo que se ha dicho, ya sabemos de la importancia de los testamentos, ¿sí? Ya sabemos que hay un testamento ordinario, que hay testamentos especiales. Me toca hablar sobre las etapas del juicio sucesorio. En las presentaciones se puede ver, bueno, el testamento público y entramos a las etapas del juicio sucesorio. Aquí es importante señalar, como bien se comentaba anteriormente, que el tema del testamento siempre va ligado al tema de la muerte, pero como diría el famoso poeta Amado Nervo en su famoso poema Kempis, el hombre pasa como las naves, como las nubes, como las sombras. Lo único cierto es que al estar vivo, lo único cierto es que vamos a morir. Entonces, las etapas del juicio sucesorio, por eso es importante hacer un testamento, y dentro de la hechura del testamento, con las salvedades ya que se han venido señalando y las particularidades del testamento, llega un momento en que, bueno, pues ya después de la muerte lo que queda es el testamento, si es una sucesión testamentaria, o bien una sucesión intestamentaria, tendremos que entrar a las etapas sucesorias. Bueno, en materia del juicio sucesorio, necesitamos el conocimiento de dos códigos, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles. El Código Civil, porque en el título quinto, a partir del artículo 1583, se habla de las sucesiones testamentarias o intestamentarias y se dice que tiene que haber una apertura del juicio sucesorio, debe de haber un momento en que se debe de aceptar la herencia, de acuerdo al 1586, después el nombramiento de albacea o el interventor, los inventarios y posteriormente la partición. Así de manera general lo señala del artículo 1583 hasta el artículo 1700 del Código de Procedimientos Civiles. En materia, en el aspecto procesal, encontramos que es a partir del artículo 574 que habla de las sucesiones hasta el artículo 593 que habla del proyecto de partición, y en estos dos, en este tipo de sucesiones, testamentaria o intestamentaria, cobra vigencia de acuerdo al artículo 600
99, ¿sí? Del 699 y del 695 van correlacionados. Habla del procedimiento de jurisdicción voluntaria y habla de la facultad que tiene el notario para la intervención notarial para conocer del juicio sucesorio testamentario o bien intestamentario, con las salvedades que desde luego tiene la ley. Dicho esta cuestión, dentro de las etapas del juicio sucesorio, de acuerdo al artículo 590, pues está la primera sección, que es el testamento o el testimonio de protocolización, ¿sí? Lo relativo al nombramiento y remoción del albacea y las resoluciones que se pronuncian al respecto. Dentro de la segunda sección tenemos el inventario provisional, el avalúo, la importancia del avalúo, como bien se reseñó anteriormente, y se pudieran suscitar incidentes, esto es, dentro del proceso. Cabe señalar que el notario, cuando interviene en estas cuestiones sucesorias, en el momento en que hubiera alguna situación, algún conflicto, alguna litis que se suscitara en la etapa del testamento, del juicio sucesorio, el notario dejará de conocer. Se lo hará saber a las partes, levantará razón y deja de conocer esta situación del juicio sucesorio. Señalaba yo anteriormente que en las etapas del juicio sucesorio existen particularidades porque podemos tener la sucesión ante notario o bien llevar a efecto la sucesión en un juzgado. Si la llevamos ante un juzgado, se inicia con la apertura, viene la aceptación de la herencia, viene el nombramiento del albacea, viene el inventario y viene el proyecto de partición. Cuando el juez acuerda el proyecto de partición, ahí generalmente las partes se le solicitan al juez separarse de la sucesión y terminarla. ¿Por qué? Porque van a hacer su partición, o sea, cada quien lo que le toca, ya sea por herencia o por un legado en específico, y tramitarla ante el notario que ellos hayan solicitado. Previo a la protocolización de los documentos que en copia certificada debe de tener el notario, se hará la partición y la entrega de la escritura correspondiente a cada uno de los que intervinieron en la sucesión. Previo el pago, evidentemente, como bien lo señaló la compañera notaria Cecilia, previo el pago de los derechos respectivos. Igual en las etapas del juicio sucesorio, llevado ante el notario, igual se pagarán, se hará la tramitación como bien ha sido reseñada con las publicaciones hechas, ¿sí? Y aprobadas las cuentas que tenga en la masa hereditaria, ¿sí? Se hará la escritura de partición de la herencia y posteriormente se harán los pagos correspondientes, como bien se señaló anteriormente, ¿no? ¿Qué situaciones en específico podemos, de manera concreta, se nos pueden presentar en este tipo de sucesiones ante el notario? Bueno, ciertamente lo más sencillo es que las partes lo que se recomienda es que hay que dejar un testamento, pero suponiendo que terminamos la sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria, en ese camino que bien se reseñó anteriormente, en donde se hacen las publicaciones en la Gaceta, donde solicitamos los avalúos, en donde verificamos la identificación de las partes, es decir, donde se objetiva formalmente ya la transmisión de la sucesión, cobra vigencia, en mi concepción, la publicidad de lo que acontece en materia sucesoria, porque señala el artículo 2935 que se deben de inscribir los testamentos en el registro público de la propiedad, y en el caso de los intestados se debe de inscribir el auto declarativo de los herederos legítimos y
así como los testamentos autógrafos, como bien se señaló anteriormente, estos se depositan en el registro público y nosotros debemos de conocer que en el trámite o bien en el depósito de algunos testamentos, la importancia de recurrir al registro público y posteriormente con la entrega con el trámite de la sucesión, pagar los impuestos y derechos que correspondan a la sucesión. Desde el punto de vista de la ley del impuesto sobre la renta, todo lo que se recibe en cuanto a herencias o legados por disposición expresa, sí, por disposición expresa de la ley del impuesto sobre la renta, se señala que en el artículo 92, ¿sí? Y en el 93, que están exentos del pago de impuestos sobre la renta, los bienes que se reciban de herencia, por herencia o legado, aunque sabemos que hay una propuesta en el Congreso Federal de que se grave con un impuesto las herencias o legado. Esto es diferente, esta situación es diferente cuando en el trámite de la sucesión, ya sea ante notario o ante el juzgado, se tengan que vender bienes para pagar obligaciones que hayan quedado por parte del decoyus, ¿sí? O para salvaguardar la propia masa o parte de la masa hereditaria. Ahí sí previa autorización de los herederos, se puede solicitar la venta de los bienes y se pagarán el impuesto sobre la renta o lo que corresponda en su venta. Pero en la adjudicación de bienes inmuebles, en tratando de herencias o legados, están exentos del pago del impuesto sobre la renta, con excepción, a mi juicio, de lo que señala el artículo 153, cuando el que recibe la herencia no es residente mexicano y está en el extranjero. Desde mi óptica, se deberá de pagar un impuesto sobre la renta, como bien lo dice la ley de impuestos sobre la renta, cuando se trata de residentes en el extranjero y reciban bienes inmuebles por herencia o legado. Finalmente, para concluir esta exposición, me voy a permitir reseñar lo último que ha publicado la Suprema Corte, que esa es parte de lo que hoy nos toca conocer, desde luego en esta 10ª época, porque como ustedes saben, los criterios de la Corte abarcan desde la 5ª época, toda vez que quinta época, ¿por qué? Porque, bueno, pues fue la 5ª Constitución, tenemos la Constitución de Apatzingán de 1814, la del 24, la del 36, la del 57, y finalmente la Constitución del 17. Entonces, la interpretación de la Corte con nuestra Constitución del 17 es a partir de la 5ª época. 5ª época, 6ª época, 7ª, 8ª, 9ª, hasta la 10ª, que es a partir de las reformas constitucionales del 2011. Entonces, lo que ha señalado respecto a cuestiones en donde ya el notario, con la reforma a la ley de amparo y a las reformas constitucionales, en materia de sucesiones testamentarias, por ejemplo, hay una que es el registro, aproximadamente el 2.012.121, señala que el notario público no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando calcula, retiene y entera los derechos por inscripción del registro público. Otra, que es con el registro 2.019.636, el notario público es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando omite entregar la escritura correspondiente a la parte interesada, debidamente inscrita en el registro público, ¿no? Esas son situaciones resueltas en esta 10ª época, y en el asunto tratándose de materia sucesoria, ¿sí? El notario sabemos que no es autoridad para estos efectos, ¿no? Se tendrá que adjudicar las partes y ya adjudicado, llevado la sucesión testamentaria o intestamentaria, hecha la adjudicación, ahí se iniciará
alguna acción civil, ¿no? Pero el notario no es autoridad para efectos del amparo en tratándose de asuntos también de naturaleza sucesoria. Con estos comentarios respecto a la ley de impuestos sobre la renta y estos comentarios respecto a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, espero haber expuesto, y digo ya dicho esto de las etapas sucesorias en materia testamentaria, haber concluido formalmente esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Adriano. Bueno, pues al igual que sus antecesores, le comento que vamos a hacer, muy bien, ahora sí, lectura de su reconocimiento. Universidad Veracruzana, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga el presente reconocimiento al doctor Armando Adriano Fabre por haber impartido la conferencia Testamento Público y Etapas del Juicio Sucesor en la mesa de diálogos El Testamento en Veracruz y su importancia jurídica, los días 19 y 20 de octubre de 2020, en el marco del mes del testamento, a través de la plataforma virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas, evento que tuvo una duración de 10 horas. Firma la doctora Petra Armenta Ramírez, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y la maestra Rocío Viveros Hernández, coordinadora académica.